Teman a Dios y denle gloria. Es el título de la lección de esta semana. Es un título impactante, pero más impactante es el contenido de la lección. Así es que no te muevas. Bienvenido una vez más al estudio de la Escuela Sabática. En estos días estamos estudiando el tema del triple mensaje angélico, mensaje vital y trascendental, eje transversal de las creencias adventistas y de nuestra razón de ser como pueblo. Y le invitamos a que cada tema usted lo estudie con nosotros, preste atención a cada cita, a cada comentario, porque sé que van a ser de mucha ayuda, especialmente en estos últimos días. Así que le invitamos a que comparte este contenido, ore por nosotros, a otros hermanos de otra denominación. Creo que también les puede ser de mucho beneficio el conocer el mensaje final para este tiempo. Así que quédese con nosotros en el estudio de este tema. ¿Qué tal, muchachos? Es tiempo de orar. Así Amén. es. Bueno, oramos. Querido Dios, Padre Celestial, Señor, gracias por tu palabra. Es nuestra costumbre agradecer por ella, porque cada día tenemos que reconocer que ella es tu palabra, oh Dios, escrita. Así que te pedimos en esta hora que tú nos ayudes a entender estos conceptos de lo cual habla la lección de esta semana, Señor. Que podamos de manera también especial aplicarlo a nuestras vidas y vivirlo, Señor. Gracias porque sabemos que nos escuchas y porque quieres lo mejor para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Temer a Dios y darle gloria. Es el mensaje. ¿Saben que estábamos estudiando dentro de este mismo mensaje quiénes deberían conocer este mensaje? Toda nación, tribu, Tribu, lengua y lengua Así pueblo. es. y pueblo. Y entonces, pero ese era el mandato. Esas son las personas que tienen que conocer el mensaje. Ahora, ¿cuál es la base misma del mensaje? ¿Cuál es el principio del mensaje? Porque sabemos que esto es la primera parte, por decirlo así, del mensaje, que vamos en las próximas semanas a seguir estudiando ya lo que es el cuerpo del mensaje. Pero temer a Dios y darle gloria, el llamado que hace este mensaje al mundo es: teman a Dios, Y denle denle gloria. gloria. Entonces ahí entra la pregunta obligatoria: Sí. ¿qué es temer a Dios? Y que ¿Qué darle es gloria. darle ¿Y qué es darle gloria? Vamos a Pero trabajar antes de eso. que ustedes empiecen a dar la explicación sobre esto, vamos a leer el texto de memoria que está en el libro de Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos. Estos son los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuál es la paciencia de los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios Y y tienen tienen la la fe fe de de Jesús. ¿qué conexión tiene el texto, el título, con el versículo de memoria? Porque no Sí. necesariamente están en el mismo capítulo, pero guarda una relación directa porque temer a Dios es obedecer, y eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver, porque casi siempre que se escucha la palabra temor, se piensa en miedo Sí. a, vamos a decir, a sufrir un castigo o a padecer. Claro. Por experiencia propia yo puedo resaltar eso. Yo en mis primeros años de conocer y abrazar esta fe, siempre que escuchaba ese verso, lo que llegaba a mi mente era el tema del miedo. Yo nunca lo miré hasta pasar algunos años de la manera que hoy nosotros los vemos, en el tema de la obediencia. Entonces, porque yo veía a Dios como una persona muy por encima
A quien no, claro, y esto es real, a quien no le gusta que nosotros hagamos las cosas malas, pero cuando hacemos las cosas malas, ¿qué es lo que llega a nuestra mente? Ay, como que nos da ese miedito, ¿no? Porque sabemos que hemos hecho la cosa mala. Claro, en mi experiencia había una inocencia, tú sabes, una inocencia en el tema de no cometer lo malo, de no pecar, de no desobedecer a Dios. Y eso de alguna manera involucraba el tema del temor, del miedo, es que el Señor me va a castigar, porque uno no entiende eso como niño, porque uno viene de ser castigado por sus padres, cuando hace algo malo, uno lo que entiende es que Dios va a actuar como, de la misma De la manera. misma Así manera. es. Hiciste algo malo, te voy a castigar. Y eso te lleva a tú tenerle miedo. Mira, y ahí has resaltado un punto interesante. Nosotros vemos a Dios como nos lo mostró nuestro Padre. Claro. O sea, lo que vimos, y es una ley, o sea, Dios así lo ha hecho. Porque el principio bíblico lo que muestra es que Dios ha dejado la paternidad para que esta paternidad muestre a los niños quién es Dios, cómo es Dios, cuál es el trabajo de Dios en nuestra vida. Sin embargo, el pecado ha hecho en nuestra manera de crianza y en nuestra formación como padres que seamos padres pues autoritarios, padres muy enérgicos a la hora de tratar con nuestros hijos, o a veces padres también muy pasivos. No tenemos una correcta relación con Dios y por lo tanto no le damos a nuestros hijos una correcta demostración de cómo es De lo Dios. que es Dios. Pero sin embargo, crecemos nosotros creyendo en un Dios que es como nuestro Padre. Cuando, por eso dice, temer a Jehová lo comparamos con ese miedo infundado por muchos padres a sus hijos. Cuando es todo lo contrario, cuando es un Dios amoroso, un Dios tan, tan lleno de misericordia y que quiere que nos acerquemos a Él, no por temor, de hecho Dios aborrece las religiones que enseñan que deben llegar a Dios por medio del temor, del miedo, del castigo, del infierno, ¿verdad? Y Dios ama cuando la doctrina lo que te enseña es una venida a un Jesús por amor, ¿no? No, que de hecho que cuando Jesús se mostró, Felipe le preguntó, muéstranos al Padre, Ajá. y nos basta. Jesús le dijo, Jesús en San Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante, dijo, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces. O sea, el carácter de Dios fue lo que Cristo vino a revelar al mundo, Así porque hasta el universo entero hasta ese momento tenía como sus inquietudes en cuanto al carácter de Dios, porque Satanás lo había representado como un Dios tirano. Un Dios que obliga a sus criaturas a obedecer. Y el que no obedece, lo elimina, definitivamente. Y cuando uno va creciendo, como muy bien tú mencionabas, aún muchas veces no fueran nuestras familias religiosas, nos decían, mira, eso no se hace porque Dios tal cosa. Sí. A Dios no le gusta eso, a Dios tal cosa. O sea, siempre esa imagen de Dios de una manera brusca, abrupta, que no necesariamente es el carácter de Dios. Por eso, cuando Jesús desarrolla su ministerio, es un ministerio de misericordia y amor, representando a Dios. Se acercaba a los enfermos, a la viuda, al ladrón, a la prostituta, acercándose al menos promisorio, buscando al que menos probabilidad tenía, no haciendo asesión de personas, pero sí siempre siendo firme en cuanto a su carácter, a sus principios y a la observancia de una normativa espiritual que le garantizaba la protección espiritual. Exactamente. Entonces, bueno, algo que sí quería resaltar es que realmente el temer a Dios y darle gloria está en el mismo capítulo de estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hay muchas personas que, claro, hay tres mensajes, primer, segundo y tercer ángel, pero al final es uno mismo. Solo mensaje. Y hay cuando tiene ese llamado a temer a Dios y darle gloria, al final, es como dice Salomón, el fin del discurso es este. Teme a Dios igual a sus mandamientos. Porque este es todo el hombre. Miren cómo el concepto bíblico no es nuevo en Apocalipsis. Exacto. Una preguntita, ¿por qué hay que temerle temor a Dios? Porque hay que tener... O sea, ¿por qué este mensaje comienza el Evangelio eterno y comienza ahora de manera práctica a decir, teman a Dios? ¿Por qué hay que temerle a Dios? ¿Qué significa este temor a Dios que
que el mensaje angélico lo menciona. Claro. Por eso es importante saber qué es temer a Dios. Porque es un llamado universal, o mejor dicho, global, a nosotros los seres humanos en cuanto a Dios. O sea, va a haber un poder, o está de algún modo gestándose un poder que va a ser contrario a esto. Exacto. O sea, que va a llamar a la gente, no, espérese, hay que temer a Dios. ¿Y qué es temer a Dios? Según el libro de Proverbios, hay un proverbio muy popular, que Proverbio capítulo 1, versículo 28 y 30 dice, que el temor a Jehová es que el principio de qué? De la sabiduría. Entonces podemos decir que temer a Jehová es ser como sabio. O sea, no es simplemente sentir un abrumo en el corazón a Dios. ¿Qué más es temer a Dios? Ya estamos prácticamente ya en la lección del domingo. O sea, aunque en la lección de algunos versículos yo quise como buscar otro texto que nos hable más definido en la Biblia de lo que es el temor a Jehová. Y tenemos que decir primero que el temor a Jehová es algo que no es natural del hombre. Por eso es llamado. Sí. Porque si fuera natural nuestro, no tienen que decirnos. Porque lo que tú haces naturalmente no hay que decirte. Exacto. Así como dices, entrando a la lección del domingo, al final el temor a Jehová es obedecer a Dios. Exacto. Claro, tenerle respeto. Tenerle reverencia. Y cuando vemos el texto, ejemplo, que cita Alfonso, hay una referencia también en Proverbios 1:7, que dice que el temor a Jehová, ¿verdad?, es el principio de la sabiduría y el guardar sus mandamientos. Al final, guardar los mandamientos, porque muchos pueden decir, yo creo en Dios, pero no guardo sus mandamientos. Hay un paralelismo aquí con Caín bastante interesante, porque Caín primero ofrendó y su ofrenda fue a Dios. Sí. O sea, Caín no estaba diciendo, no, yo a Dios no le ofrendo, porque él no, yo le ofrendo a otra cosa. No, Caín estaba claro, primero tengo mi ofrenda. Se sacrificó para obtener su ofrenda. No solo se sacrificó, sino que la hizo en nombre del Dios verdadero. O sea, esta ofrenda es dedicada a Jehová de los ejércitos, Rey del cielo, de la tierra y todo esto. Pero había algo que Caín no tenía en su corazón, en su mente, que era el temor a Jehová. Exacto. Y ese temor, perdóname, está basado en lo que él ha dicho acerca de nosotros. Ese temor está basado en la obediencia. Exactamente. O sea, ese temor está basado en que, aunque a mí me guste hacer tal cosa, no es lo que Jehová ha pedido. Hago explícitamente, aunque no lo entienda, incluso. Claro. Hago explícitamente lo que ha dicho Jehová, porque eso es temor a Jehová. Ahí en la parte del domingo, en el primer párrafo, hay una parte interesante donde dice que el propósito del libro de Apocalipsis para nuestra generación es preparar un pueblo que esté listo para la segunda, y no dice solo para la segunda venida de Jesús, dice para el pronto retorno de Jesús. Así es. O sea, esa es la idea. Porque tú tienes que recibir a un Dios que tú conoces, no a un Dios que tú desconoces. Y regularmente a quien uno le tiene miedo no lo conoce, porque no tiene relación con él. Así es. Definitivamente. Salmo 133, versículos 6 al 9 dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. O sea, el temor a Jehová es algo que se aprende. Claro, definitivamente. Por eso es un asunto de relación. O sea, si yo no tengo relación con Dios, ¿a qué Dios yo voy a esperar? Exactamente. Yo no tengo perspectiva de recibir a quien yo no conozco. Pero si alguien me dice, yo voy a tu casa, voy a llegar en cualquier momento, si yo sé quién es, yo le voy a preparar su ambiente para recibirlo, pero si yo no lo conozco, ¿qué voy a hacer? Así es. Definitivamente no va a haber ninguna preparación. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Y cómo yo conozco a otra persona? A través de la relación. Simple como así de eso es temor a Dios. Entonces, cuando tememos a Dios, le servimos. Cuando tememos a Dios, le seguimos. Cuando tememos a Dios, lo reverenciamos. Cuando tememos a Dios, lo respetamos. Cuando tememos a Dios, estamos dispuestos a dar nuestras vidas por su causa. Tan simple como eso. Es como que yo venga y te diga, Alfonso, acompáñame, a que venga un desconocido y te haga la misma invitación. Exacto. Tú no te vas a ir con el desconocido porque tú no has creado una relación con esa persona, no le conoces, no sabes quién es. A diferencia de pronto de Darling, que es la persona que te está invitando, tú lo has tratado y sabes quién es, le vas a seguir. Exactamente. Así. Entonces necesitamos, como individuos,
Entrar en relación con Dios. Entrar en ese tipo de relación, ¿verdad? Entonces, podemos irnos ya a la parte del lunes. Sí, es prácticamente en la Lleva misma la misma, secuencia de los dos temas, porque parece que un día no fue suficiente. Exacto. Entonces, el lunes está hablando de temer y obedecer. Añade. O sea, temer y obedecer. Es difícil obedecer sin miedo. Ujú. En la cultura humana natural es difícil obedecer sin temor a la consecuencia. Exacto. O sea, aquí vamos a colocarlo en la cultura humana. Todas las leyes que existen de normativas sociales existen porque si no se colocan, el hombre viviría de un modo distinto. O sea, si no hay leyes de Por tránsito, supuesto. cada quien hace lo que le parece. Ujú. Si no hay normativa, por ejemplo, para la conservación de la integridad humana, cualquiera le quita la vida y aún así vemos los desastres. Si no hay, vamos a decir, normativa para el respeto a las propiedades, tenemos problemas. O sea, el hombre no sabe obedecer naturalmente sin el sentido de consecuencia. Ujú. Con relación a Dios, eso no debe pasar. El que obedece a Dios por el temor a la consecuencia está sometiéndose a algo que él no está voluntariamente de acuerdo. Exacto. O sea, nosotros que vivimos en sociedad, nos sometemos a ciertas cosas, es porque no tenemos otra opción. Ujú. Pero si pudiéramos violentar eso sin ser castigados, mira, por seguro que hubiera un desastre, que eso no había forma de mencionar. Pero en muchas ocasiones se viola sabiendo que puede haber. Entonces, imagínate, pero como bien los dice, la obediencia a Dios es algo que se hace y es la única manera de hacerlo. Es algo que se hace tan lindo cuando tú entiendes que Jehová es tu creador, que Él es tu Señor, que Él es tu todo y que tú quieres ahora devolver a Jehová con el mismo cariño, con el mismo amor, con la misma obediencia que tú necesitas si tienes el deseo de decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Como dice el mismo Señor, miren, pregunten por los caminos. Y cuando preguntan por los caminos, anden por los caminos. O sea, que ahora yo necesito andar por el camino que Dios me ha mostrado. Es algo bello. Y de repente muchas personas te dicen, acá, ¿por qué tú todavía estás en esa iglesia? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué obedeces tal cosa? ¿Que la iglesia te lo prohíbe? No. Es muy diferente cuando tú estás en algo porque es una norma eclesiástica, a cuando tú entiendes que Dios, de manera independiente, te pide algo. O sea, puede destruirse toda una iglesia, pero tú sigues diciendo, no, es que yo obedezco a Dios, yo no obedezco a la iglesia. Exactamente. Hay una inquietud aquí en la página, en la edición del lunes. Quiero leerla para que la analicemos un poquito. Dice, hay algunos que tienen la extraña idea de que la salvación por gracia, de alguna manera, niega la ley de Dios o minimiza la necesidad de obediencia. Creen que cualquier charla sobre obediencia es legalismo. Ellos declaran, todo lo que quiero es a Jesús. La pregunta es, ¿cuál Jesús? ¿Un Jesús de nuestra propia creación o el Jesús de las Escrituras? El Cristo de las Escrituras nunca nos lleva a restar la importancia a su ley, que es la transcripción de su carácter. El Cristo de las Escrituras nunca nos lleva a minimizar la doctrina de la Biblia, que revela más claramente quién es Él y su plan para este mundo. El Cristo de las Escrituras nunca nos lleva a reducir su enseñanza a trivialidades piadosas que no son esenciales. Cristo es la encarnación de toda la verdad doctrinal. Jesús es la verdad encarnada. Él es la doctrina personificada. Y quiero decir algo con respecto a esas preguntas que están respondidas ahí mismo. Y es que la ley está dada para proteger. Si nosotros no la vemos desde ese punto de vista, nos podemos convertir en legalistas. Claro. O sea, miremoslo desde este punto de vista, a Dios como un padre, protegiendo a sus hijos y diciendo las cosas que tienen que hacer para proteger su integridad espiritual. Exactamente. O sea, pero Él lo hace a través de una relación de amor que nos muestra en el sacrificio de Jesús en el Calvario, porque no podemos desasociar el Sinaí y el Calvario. Si nos enfocamos solo en uno, perdemos la noción bíblica de lo que implica el mensaje del tercer ángel. Si nos concentramos en el Sinaí y nos olvidamos de la cruz, nos convertimos en legalistas.
Si quitamos Sinaí y solamente saltamos la cruz, nos convertimos en liberales. Vamos a decir, la formación correcta de un cristiano, como lo dice la Biblia, es cuando podemos combinar en un mensaje tanto el Sinaí como la cruz, que nos da la perspectiva correcta del mensaje de salvación. Perfectamente. Y eso es lo que dice esta lección del domingo. Entonces la lección del martes, ¿verdad? Vivir en Dios como centro de la vida, ¿verdad? O enfocarnos en Dios como el centro de la vida. Entonces, eso es interesante. ¿Cómo Dios puede ser el centro de nuestra vida? ¿Cómo de manera práctica podemos saber si Dios es el centro de la vida? Yo creo que una respuesta a eso está en el Salmo capítulo 1. ¿Qué dice Salmo 1? Aquellos, ya casi en su última parte, aquellos que de día y de noche están pensando en Dios, están pensando en los mandamientos de Dios, cuyo pensamiento de día y de noche En Él persevera. en Él, en Dios persevera. ¿Y qué es esto? Es que cuando yo voy a hacer un negocio, mi negocio primero lo paso por el filtro de Dios. Exacto. Cuando voy a tomar una relación de con quién me voy a casar, con quién me voy a enamorar, primero esa persona la paso por el filtro de Dios. Que todo lo que yo hago en mi vida, lo que estoy leyendo, lo que cuando agarro mi celular y voy a ver si el Instagram, si el Facebook, si el WhatsApp o lo que sea, cuando voy a ver todo esto, antes de verlo digo, lo que estoy viendo pasa el filtro de Dios. O sea, la música que voy a escuchar. La música que voy a escuchar. La comida que me voy a comer. La ropa que me voy a poner. Pasa el filtro de Dios. Fíjate la forma en que adoramos en el sábado. Y fíjate en algo interesante, y es que todo eso tiene que pasar por aquí. Por la mente. Por la mente. Y la lucha y toda la controversia es por eso. Exactamente. ¿Quién es, o sea, de quién son nuestros pensamientos, de quién son nuestras palabras, de quién son nuestras actitudes? ¿Te das cuenta? ¿A quién le pertenecemos? Porque lo que pronunciamos, lo que vemos, lo que somos, todo eso determina realmente a quién es que tenemos aquí. Y como tú decías, al momento de hacer cualquier transacción o negocio comercial, ¿sí me entiendes? Pensar, no solo porque generalmente cuando se trata de un negocio, ¿qué es lo que tú quieres ver? Tu beneficio. Tu beneficio, tus ganancias. Tus ganancias. Aunque el otro esté perjudicado. Aunque el otro, claro, entonces, no es eso. Tratar de ser justo en eso también. O sea, es en todo. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a determinar literalmente de quién somos. Yo puedo decir, bueno, pero es que mis pensamientos pertenecen a Dios. Pero nuestras palabras, nuestras acciones y todo nuestro ser debe pertenecerle a Dios. Tan simple como eso. Bueno, pues entonces ahí entramos entonces a la lección del miércoles. Demos gloria a Dios. ¿Cómo damos gloria a Dios? ¿Cómo dio Jesús gloria a Dios? De repente muchos podrán entender que dar gloria a Dios pues es un buen artista, una linda voz, un concierto multitudinario, un predicador elocuente. Si eso es darle gloria a Dios, pocas personas le damos gloria a Dios. ¿Verdad? Pocas personas tienen esa capacidad. Y el llamado es genérico. Y el llamado es para todo el mundo. O sea, todos debemos darle gloria a Dios. Entonces, eso es lo que me encanta de Dios, que muchas veces en el pensamiento humano nosotros entendemos que Dios requiere grandes cosas, grandes espectáculos, grandes multitudes. Manifestación extraordinaria de lo que es Dios. O sea, y la gloria a Dios no tiene nada que ver con esas manifestaciones extravagantes muchas veces de lo que uno quiere que la gente vea que es Dios. Dios regularmente no se manifiesta en esas, ¿cómo se llama? En esas actividades. Hay algo que mencionar y es con respecto a lo que Jesús en San Juan capítulo 14, la pregunta de Felipe. Muéstranos al Padre, o sea, muéstranos su gloria. ¿Recuerdan la pregunta de Moisés, la petición de Moisés? Sí, claro. Te quiero ver. Señor, yo quiero verte. Quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria. Sí. Quiero ver tu gloria. Entonces, el Padre dijo, bueno. Mira que me da algo interesante ahí, es que siempre que alguien pedía ver la gloria de Dios, que Dios le concedía un rafagazo, una vislumbre de su gloria, siempre terminaba diciendo lo mismo. Jehová, Jehová. Grande, piadoso.
Interesante sí, eso. lleno en misericordia, tardo para la ira. Entendía siempre lo mismo. O sea, nosotros deberíamos de estar todos destruidos. Pero lo interesante del caso era que esas personas que decían eso lo hacían en una posición de humillación ante Dios, Totalmente. no de exaltación. No. Porque el que mayormente es exaltado, el que se autoensalza y es exaltado por la humanidad, no da gloria a Dios. Jesús dijo, Así Jesús lo dijo, el que se ensalza será como Humillado, pero el que se humilla, ¿cómo será como? ensalzado. Entonces, ¿cómo se da gloria a Dios? Ahí Jesús mismo lo dijo. ¿Cómo yo doy gloria a Dios? Como me humillo. Porque hay una situación y es que hay mucha gente que sí, que habla en nombre de Dios y que hace cosas en nombre de Dios, pero recibe su gloria aquí. O Exacto. sea, un gran concierto que la gente te aplauda, que qué bueno, gloria, aleluya. Al Claro. final eso está recibiendo su gloria ahí. Exacto. O sea, Claro. está recibiendo su recompensa ahí. Pero que nadie ve que Él no quiere, como dijo Jesús, que lo que da la mano Derecha. lo sepa a la izquierda, ese que nadie lo ve, el Señor lo está mirando, como Natanael, Sí. ¿verdad? Claro. O sea, mira Natanael, no te preocupes, manito, que yo te vi, yo te conozco. Interesante eso. ¿Y cómo lo había? ¿Cómo? Si la Biblia no registra anteriormente un encuentro, entre ellos dos, Juan Andrés. Para Háblame que de lo eso. sepa. Pero es que Natanael estaba buscando algo Diferente. y lo estaba buscando en un lugar que no era para ser visto por muchos. O sea, no fue que él fue a la iglesia, miren, tengo un nuevo conocimiento, estoy estudiando, no. Debajo de la higuera, allí donde todas las hojas lo arropaban, Interesante, ¿no? él estaba escudriñando porque necesitaba conocer al Mesías. ¿Sabe que en Israel para ese tiempo había un rumor Sí. de que algo, tú sabes que las noticias va Corren. tapando una la otra? Sí. Y cuando sucede lo que sucede con Zacarías y su esposa Elizabeth, ¿no? Ocurre un rumor. Miren, Ese el muchacho. Mesías está como por venir, porque es que, miren lo que pasó con el sacerdote, y eso se regó en todo el pueblo. Pasó el tiempo y nadie le dio mucha mente. Se enfrió Cuando la cosa. vienen los sabios del oriente, eso levantó también un juidero, una cosa en medio del... Un ¿Y qué es lo que está murmullo. pasando? Y un murmullo. Pero eso se cayó, eso, espérate. Cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, eso levantó una cosa terrible dentro del Otro pueblo. movimiento. Los que estaban escuchando esas noticias, ¿ustedes saben qué estaban haciendo? Buscando. Habían dos grupos. Uno estaba concentrado en la gloria terrenal y otros que eran muy pocos. Muy poco. Pero tan No poco, reconocidos. y No tan poco reconocidos. que con los dedos de la mano sobran. Así es. Exacto. Natanael aparece por ahí, Simeón y Ana, 3. Y el resto buscando una gloria como, una manifestación de la gloria de Dios como distinta. Sí. Distinta. Puede ser que nosotros estemos en ese paquete. Puede ser. ¿Tú sabes qué puede ser también? Que las noticias del prontísimo regreso de Jesús ya se estén dando. Se estén dando noticias por aquí, noticias por allá, porque cuando Simón, Simón, ¿verdad? El que estaba, el señor mayor que estaba en el templo Simeón. esperando, Simeón, cuando él dijo, ya me puedo Ya me- dormir. Pero ¿qué fue lo que él dijo? ¿Han visto mis ojos qué? La gloria de Dios. Pero eso no pasó desapercibido. No, el cielo se ¿Sabes por qué? Porque cuando dijeron, ven acá, ¿quién es este? No, que él dice que el Espíritu de Dios le dijo a él que hasta que no viera, él no iba a morir. O sea, cuando él dijo eso, también hubo un murmullito por ahí. La gente había un grupo de gente que estaba captando aquí, captando allá, viendo aquí, estudiando las profecías y diciendo, pero ven acá, como que están coincidiendo los puntos. Yo creo que el Mesías como que anda por aquí. Natanael era de eso, de lo que estaba captando noticias por aquí y revelando y viendo la revelación. No, pero el Mesías está cerca. Cuando Jesús le dice, mira, yo te vi como maestro, si tú me estabas buscando, ya yo estoy aquí. ¿Cómo que si tú estabas buscando el Mesías, tú estabas leyendo los textos, viendo las noticias, estoy aquí, sígueme? Entonces ahí Natanael dijo, pero verdad, este hombre da gloria a Dios, es que la gloria a Dios le está dando el que, ¿tú sabes qué? El que está de rodillas. Así Exactamente. Los milagros de Jesús él siempre dijo que lo hizo por el poder del Padre, según Lucas
capítulo 17, Lucas 13, Lucas 7, Juan 17. O sea, todos esos capítulos que he mencionado mencionan que siempre la gloria a Jesús se la daba al Padre, que era el que hacía la obra. ¿Y cómo nosotros finalmente damos gloria a Dios? Cuando en nuestra vida de ejemplo de humildad y sencillez manifestamos ese carácter de un Dios superior. Así es. Hay algo que en la Biblia aparece como paralelo, y es que Mateo capítulo 7, 22 al 24, muestra un grupo de gente que dice en tu nombre hicimos esto, en tu nombre, en tu nombre, en apariencia de que se glorificó a Dios con eso. Bueno, más sin embargo, Jesús dijo que yo no los conozco. ¿Cuáles son los que Jesús reconoce? Los que aparecen en Mateo capítulo 25 por allá, en una de las parábolas, donde él se para, cuando él dice, Señor, ¿y cuándo te vimos? ¿Cuándo nosotros hicimos eso por ti? ¿Cuándo Jesús dijo eso? Cuando tú fuiste al hospital, cuando estuviste en la cárcel, cuando estuve desnudo y cuando tú me viste con hambre. Cuando hiciste cosas para que nadie te viera. Ahora la pregunta es, ¿dónde damos mayor gloria a Dios? ¿En el templo o en la festividad religiosa? ¿O con el vecino que está a nuestro lado? ¿Con la persona, con nuestro hijo, con nuestra esposa? ¿Con la persona más necesitada que está a nuestro lado? Que necesita la manifestación del carácter de Dios. ¿Dónde es que nosotros debemos dar gloria a Dios? Cuando nadie nos ve, solo el cielo. Entonces ese es el problema. Que nosotros nos gusta. Que nadie nos veía, a nosotros nos encanta que nos vean. Es interesante porque en el ministerio de Jesús, aunque había muchos líderes religiosos y muy reconocidos, Jesús no acudió a ninguno de ellos. No había manera de que... Para que lo exaltara y lo dejara entrar como el Mesías. Sino que fueran de todos aquellos que tenían diferentes tipos de necesidades. Así es. Porque ahí era donde él sabía que se podía ver su gloria. Así es. Los vencedores. Los vencedores del Apocalipsis. Ok. Hay una preocupación que personalmente yo tengo con respecto a este tema del Apocalipsis. Es el libro del tiempo del fin. Y yo creo que nosotros estamos en el tiempo del fin. Correcto. Todas las profecías, especialmente estas, que son del libro Apocalipsis y algunas del libro de Daniel, están dadas para el tiempo que nos ha tocado vivir. Casi siempre nos hemos enfocado en la parte escatológica de las profecías, pero nos hemos olvidado de vivir conforme al tiempo profético. ¿Qué es vivir conforme al tiempo profético? Es estar listo para que si o me llega la muerte, o si tengo que esperar a Jesús vivo, tener el carácter idóneo para poder vivir a la altura de lo que demanda. Aquí dice el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, ¿y qué más? La fe de Jesús. Y aquí dice, los que guardan. Esa parte, recuerdo yo cuando me adoctrinaron, porque fue un asunto de unos días, 8 días, que fue la parte el tiempo que utilizaron para adoctrinarme, en una lección decía que para identificar la fe verdadera, estaba que la iglesia verdadera se identifica por los que guardan ¿qué? Los mandamientos. Pero aquí viene la preocupación que yo tengo, que tristemente lo he escuchado dentro de nuestro medio adventista, y es que hay algunos que dicen que no es posible guardar los mandamientos de Dios. Ahora díganme usted y a mí, ¿qué vamos a hacer con eso? Bueno, me gusta que el folleto responda esa pregunta. Bueno, pues me gusta que el folleto responda esa pregunta porque haciendo referencia a aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, ¿verdad? El mismo comentario del folleto dice, esta es la descripción del fiel pueblo de Dios de los últimos días. O sea, el pueblo fiel de Dios de los últimos días es el que guarda los mandamientos de Dios y el que tiene la fe de Jesús. Y aún más dice que estos son los que tienen la fuerza necesaria que han recibido de Jesús, haciendo una referencia en cuanto a la fe de Jesús, que esa fe de Jesús fue la que venció a Satanás. Y que esa misma fe es la que se nos ha dado a nosotros. ¿Tú sabes para qué? Para que venzamos. Así es. Claro. O sea, el pueblo de Dios de los últimos días es el que vence el pecado. No el que intenta vencer el pecado, es el que lo vence. Exactamente. El libro de el Deseado de toda la gente, hay un capítulo. Hay 2 capítulos que son consecutivos. Uno es la tentación y otro es la victoria. Creo que el capítulo 5 del Deseado es ese. La tentación en el capítulo 4 y la victoria en el capítulo 5, donde la hermana White dice que el mismo poder, escuchen, lo que yo voy a decir es comprometedor, o nos compromete.
que el mismo poder que tenía Jesús para vencer está disponible para nosotros. Wow. El mismo. El mismo. Aquí. No hay, o sea, yo digo entonces, ¿de dónde sale esto de que no podemos vencer? Porque el que no quiere apartarse del pecado. Exactamente. Hay una pequeña línea que quiero leer, creo que son dos, que dice: nosotros podemos vencer porque Él venció. Amén. Podemos ser victoriosos porque Él fue victorioso. Podemos triunfar sobre la tentación porque Él triunfó sobre la tentación. Amén. Es decir, nosotros tenemos también, ¿qué cosa? Ese poder conectado con Claro quién, que con el sí. cielo. Con el- Así es, exactamente. Sí podemos. Entonces, ¿por qué incluso dentro del adventismo hay personas que dicen que no, que esto es imposible? Tenemos un problema ahí. Y que va a haber que es imposible que haya una generación que no peque. Y es el llamado de Dios para una generación. Ahora, oye, yo digo, yo no, y es algo que está en debate en nuestra iglesia sobre que si va a haber al final una generación que va a vivir impecable delante de Dios. ¿Cómo les digo? A mí no me gustaría como que me vendan un asunto que es falso. Yo no sé si ustedes se sienten bien o nuestros amigos que nos ven, si se sienten satisfechos cuando alguien te dice, mira, eso es genuino, y cuando tú lo estás probando resulta que no es genuino. ¿Cómo te sientes tú? Engañado. No nos pueden vender un evangelio que sea falso. O sea, ¿en qué sentido? Si a mí me dicen que en Jesús yo tengo poder, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, pero como que hay algo que Él no me fortalece. Exacto. O sea, ¿qué evangelio nos están vendiendo a nosotros? Yo creo que no sería como sabio yo pertenecer a un grupo religioso donde a mí no me garantiza victoria sobre el pecado. Y te voy a decir por qué no se te garantiza victoria sobre el pecado, porque no quieren dejar de pecar. O sea, toda esa teoría sobre que no podemos vencer el pecado tiene un solo objetivo: no dejar de pecar. Porque es que eso es la esencia. Claro. Al homosexual no le puedo garantizar que va a dejar la homosexualidad. Al drogadicto no le voy a garantizar que deje la droga. Al adúltero no le puedo garantizar que va a dejar de ser adúltero. Eso es como la medicina secular. Yo no le garantizo que usted... Ahí está el tratamiento, pero no le garantizo que usted se va a sanar. Así es. Exactamente. Pues, Y no solo no te garantizo que no te vas a sanar, sino que también tiene efectos secundarios. Así es. O sea, que no, No, y Jesús dijo: ejemplo, os os he he dado. Para que como como. yo hice, vosotros. Entonces eso es un mentiroso. Eso es lo que No. están ¿Y diciendo qué fue lo que hizo literalmente. Jesús? Vencer. venció. O sea, y no es que en la victoria de Jesús está, vamos a decir, inscrita mi victoria. Es que en la victoria de Jesús está garantizada mi victoria. Así es. Y de hecho, una de las promesas a las iglesias es, El que venció. El que venciere. o sea, Por supuesto. no señor, pero espérate, es que no se puede vencer, yo no vencí. No, pues esta promesa no es para ti. Porque al final la promesa es para el que venció. El que venció. Y si hay una promesa, escúchame, Ajá. es porque sí se puede vencer. Sí se Amén. puede vencer. Judas 24, y terminamos con este versículo. Judas 24 dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin Sin caída. y para presentarnos sin mancha delante de su gloria. Así Amén. es. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ojalá y que seamos parte de ese grupo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén.